Alerta Ecológica, relatos de la emergencia ambiental en Lara, Venezuela y el mundo. Programa dirigido por el ingeniero Iván Valles, protector de la naturaleza, quien nos hablará de la necesidad de salvar la flora, la fauna y el medio ambiente. Alerta Ecológica, un programa de tu canal Lara con Venezuela, tu ventana libertaria, el canal de los demócratas por YouTube. Hola, mi nombre es Iván Valles y en esta oportunidad te vamos a hablar sobre casos de maltrato animal no solamente en el estado Lara, sino en Venezuela. Pero al mismo tiempo te hablaré que hay un proyecto de ley incluido en el proyecto de gobierno Tierra de Gracias de nuestro candidato Edmundo González Urrutia, con el fin de erradicar y atacar de manera eficiente casos de maltrato animal en todo el país. Les voy a contar un poco del por qué quiero hablarles de este tema. Para quienes no me conocen, tengo 21 años siendo proteccionista animal. No solamente me he dedicado a recorrer el país y conocer sus bellezas naturales que abundan en este bendito territorio, sino que también me he dedicado a defender y a proteger lo más que he podido a los más indefensos, a los más desprotegidos, a los más vulnerables. Y me refiero a nuestra fauna urbana. Aquí en el estado Lara hay personas como yo que de manera independiente luchan día a día para tratar de atacar casos de crueldad, casos de maltrato animal, y también existen ONGs y fundaciones que se dedican a lo mismo. Y créeme que hemos hecho un gran esfuerzo, pero el gran problema del por qué siguen habiendo casos de maltrato animal es porque realmente no existen leyes que castiguen de manera severa este tipo de casos, este tipo de situaciones. Y el problema no es si existe o no una ley, porque sí existe de hecho. El gran problema es que esta ley que está allí solamente para casos de maltrato animal aplica como falta más, no como delito. Y créeme que ha sido una guerra, una batalla constante para que este tipo de leyes sean modificadas y puedan de verdad con severidad castigar este tipo de casos. Porque nuestro trabajo como proteccionista no es solamente rescatar y proteger a los que no tienen voz, sino al mismo tiempo concientizar con la única finalidad de construir una sociedad mejor. Una sociedad más respetuosa, una sociedad más consciente, una sociedad de primer mundo. Y fíjense, Mahatma Gandhi decía en una de sus tantas frases que una sociedad se mide dependiendo de cómo ésta trate a sus animales. Ahora, cuando una persona tiene la capacidad, la falta de empatía para hacerle daño, lastimar a un ser indefenso, a un ser que no tiene voz, un ser que está desprotegido, que no tiene nadie que lo defienda, esa misma persona tiene la capacidad de hacerle daño y de lastimar a un anciano, a un niño, a cualquier persona. A cualquier persona. Entonces, no solamente se trata de defender una vida, sino de las consecuencias que estas acciones, estas actitudes pueden traernos a nosotros, los ciudadanos, a la humanidad en general. Porque cuando una persona hace este tipo de cosas, estamos viendo el nacimiento de un psicópata. Sobre todo cuando lo hacen por placer, por sadismo. Hemos visto casos de maltrato animal, como el que están viendo a continuación, por ejemplo, donde personas se graban torturando a un animalito simplemente por placer, por sadismo. Y este tipo de casos han salido impunes. Y no solamente porque exista o no una ley que castigue este tipo de casos, sino también por algo que llamamos impunidad. Y algo peor, que es el cáncer de la humanidad en general, que es la corrupción. Hemos visto cantidades de casos que ustedes ni se imaginan. Casos realmente abominables, donde simplemente cuando la persona es detenida o el grupo de personas involucradas en este tipo de cosas son detenidos, al final la corrupción hace de las suyas y las personas salen libres y siguen haciendo y cometiendo estos delitos, estos casos
abominables de maltrato animal. Y no solamente lo han hecho con animales, lo han hecho también con niños, con personas, con seres humanos. ¿Por qué? Porque no se ha atacado el problema a tiempo. Porque la impunidad es la que le da larga a que prácticamente no solamente Venezuela, sino el mundo se convierta en un infierno. ¿Por qué? Porque a la hora de ponerle freno a esto, me refiero a aquellas personas que han podido tener la oportunidad de detener este tipo de casos, pues prácticamente se han dejado llevar por la tentación del dinero y han permitido que este caso no solamente siga sucediendo, sino que se multiplique y que muchas otras personas lo hagan. Y si bien existen miles de personas, fundaciones, incluyendo también autoridades a las que debo reconocer que nos han ayudado, nos han apoyado en diferentes casos, que todos los días, como les comenté, fundaciones, personas independientes como yo, todos los días se esfuerzan, todos los días luchan para poder frenar esta problemática. Hay personas que de verdad trabajan 24/7 para no solamente salvar vidas, sino también buscar erradicar casos de crueldad animal. Pero no solamente hemos tenido que luchar contra la corrupción, contra la impunidad, sino también con la falta de leyes. La falta de leyes que realmente castiguen de manera severa para ponerle un freno a esto. O por lo menos disminuir los casos, porque por lo menos yo he tratado o tengo directamente información de muchos proteccionistas, fundaciones, incluyendo también de autoridades, donde han habido hasta más de 40 casos por día de maltrato animal que se han atendido, incluyendo también el de estos videos que les acabo de describir, de mencionar, y que siguen sucediendo. Entonces, debo hablar, y es mi responsabilidad promover este tipo de proyecto de ley que está involucrado, incluido dentro del proyecto Tierra de Gracia de Edmundo González Urrutia. Un proyecto de ley donde de verdad se va a implementar un castigo real, donde va a pasar de ser falta a delito. Y por eso vamos a luchar. Y es lo que tanto hemos querido durante tanto tiempo, que deje de ser una falta y se convierta en un delito maltratar a un animalito indefenso. Y que lo mismo pase para aquellos cazadores que asesinan a seres vivos que forman parte de nuestra fauna silvestre, que están en peligro de extinción, que lo hacen de manera irresponsable e inconsciente e impunemente. Que esta ley también castigue a esas personas. Y a los que trafican fauna silvestre de manera ilegal para Trinidad y Tobago, y de allí pasan para Europa. Este tipo de cosas definitivamente se tienen que acabar. Y vamos a luchar. Vamos a seguir luchando por esto. Porque se trata de un tema de convicción. No solamente por ser empático, al ponerse en los zapatos del que sufre, sino también por la humanidad, por nuestra sociedad, por nuestros niños. Y la educación aquí es fundamental, porque la conciencia empieza es a través de la educación. Y ese es un tema también muy importante que tenemos que atacar, y que también está dentro del proyecto Tierra de Gracia, del proyecto de gobierno de Edmundo González Urrutia. Ya cuando nosotros podamos realmente atacar de manera eficiente
de poder combatir de manera eficiente la corrupción, de poder combatir de manera eficiente casos de maltrato animal, de caza ilegal, de tráfico ilegal de fauna silvestre. Y es allí donde vamos a empezar a contribuir con la construcción de una sociedad mejor, de un país mejor. No solamente atacando otras problemáticas, sino también esta que para mí es sumamente importante, aunque ustedes no lo crean. ¿Y saben qué? Lo vamos a lograr. Todo lo que queremos y todo lo que aspiramos, lo lograremos. Porque hay algo más poderoso, decía Albert Einstein, mucho más poderoso que la energía nuclear, que es la voluntad. Entonces tenemos que sumar voluntades, unir voluntades, remar todos hacia el mismo sentido, hacia el mismo rumbo, para que podamos lograr lo que tanto anhelamos, lo que tanto soñamos, que es una gran Venezuela. Esto no lo vamos a construir un grupito de personas, sino millones de personas, cada quien haciendo lo que tiene que hacer. Y voy a citar una fábula que la escuché de Laureano Márquez en algún momento, que me llamó mucho la atención porque tiene mucho sentido. Y es que en una selva que se estaba quemando, había un incendio, todos los animales que allí habitaban, desesperados, mientras veían cómo se consumía el bosque por este incendio, entre los animales salió un colibrí y fue hacia el río y agarró un poco de agua, sobrevoló el incendio y de su pequeño pico dejó caer unas pocas gotas de agua. Algunos animales se rieron del colibrí y uno de ellos le dijo: colibrí, ¿acaso tú crees que con ese poquito de agua tú vas a poder apagar el incendio? El colibrí les dice: yo sé que con ese poquito de agua no voy a apagar el incendio. Yo simplemente estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Poner nuestro granito de arena, poner voluntad para que las cosas sean posibles. Esto y muchas cosas más las seguiremos hablando en el siguiente video y les invito nuevamente a visitar nuestro canal Lara con Venezuela, donde un equipo de profesionales les hablarán de otros temas de alta importancia para nuestro país, para el futuro de nuestro país. Muchas gracias.